Partimos presentando a la diputada Maite Orsini de RD. Diputada, mucho gusto tenerla aquí. Muchas gracias, Matías. Feliz por acompañarles. También Daniela Chicardini, del Partido Socialista. Diputada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Matías. Que esté muy bien. Por este lado tenemos a Benjamín Moreno, que es diputado del Partido Republicano. Benjamín, buenos días. Muy buenos días. Buenas tardes, buenos días casi ya, Matías. Y Diego Chalper, diputado de RN. Buenas tardes. Buenas tardes, Matías. Una de las frases, esta semana estuvo muy generosa en frases de personajes que dieron mucho espacio para análisis. Y el senador Daniel Núñez, del Partido Comunista, llamó al gobierno a ejercer presión ciudadana para sacar adelante las reformas. ¿Qué le parece al diputado Moreno esto? Lo primero me parece mal, porque no hay que olvidar que en el contexto del estallido y en toda la destrucción que vino con el estallido, no estoy hablando de las legítimas marchas, un sector político que viene representado aquí por la diputada Orsini y Chicardini y también por el diputado Núñez, que siempre estuvieron justificando, por el senador Núñez, y siempre estuvieron justificando, diciendo que estos eran hechos aislados. Claro, cuando tú lo miras desde lejos, ver que queman un local, que saquean a un suplementero, cualquier cosa, siempre va a ser un hecho aislado si es que no te afecta a ti. Entonces es fácil decir que son pequeños hechos aislados. Y después uno empieza a mirar ciertas cosas que fueron pasando al tiempo después y uno ve cuál era la intención que había por lo menos detrás o cuál es el real compromiso. Y me voy a cosas muy particulares. La diputada Orsini, por ejemplo, en unos tuits decía que la libertad a los presos políticos del estallido. ¿Qué preso político en el estallido? Si eran personas que las pillaron haciendo desmanes, saqueando supermercados, quemando y una serie de cosas. En la Cámara, hace algún tiempo atrás, votamos un proyecto de resolución donde se condenaba la violencia irracional que había en el estallido. Y el Frente Amplio, el Partido Comunista, lo vota en contra y el Partido Socialista se abstiene. ¿Cuál es el problema con condenar la violencia? ¿Usted cree que está llevando la violencia para ir derecho al punto? Solapadamente sí, derechamente sí. Y acá no soy el único que lo cree así. Max Colodro señalaba que el problema de base en esto es que el Partido Comunista no cree en las instituciones democráticas y las usan para llegar al poder, y cuando no pueden llevar adelante su agenda por los votos, terminan ejerciendo este tipo de presión social que siempre termina en esta marcha. Porque tú puedes llamar una marcha pacífica, pero cuando tu marcha termina en desmanes, en saqueo, en quemas de metro y en una serie de cosas más, oye, tienes que hacerte responsable también, po. Diputada Orsini... Disculpe, María, lo que pasa es que acá el diputado Benjamín Moreno me acaba de emplazar como Partido Socialista y yo no puedo dejar pasar eso. No, si porque ya, no, lo que pasa es que es suficiente con la cantidad de mentiras que usted cada vez que viene un programa de televisión instala, porque eso de miente que algo queda, ustedes son expertos en ese juego. Yo quiero inmediatamente despejar que el Partido Socialista en el estallido social jamás avaló la violencia, jamás avaló los delitos, ni tampoco los saqueos. Lo dijimos categóricamente, lo rechazamos. Y eso fue parte de lo que hicimos a través de una declaración pública. De hecho, en ese instante estaba el presidente Elizalde y lo dijimos desde el primer día en el estallido social. Entonces, para que pueda aclarar. Sí, diputada Chicardini, un segundo. La presidenta de su partido, Paulina Bodanovich, hace muy poco tiempo fue autocrítica respecto de la actitud que tuvo su partido en el estallido social con la violencia. Perdón, y yo lo que dije, no sé si escuchó mal la diputada, pero yo lo que dije que votamos un proyecto de resolución. No, usted partió diciendo de que acá sectores como el que representa a la diputada Maite Orsini, la diputada Daniela Chicardini, y nosotros nunca hablamos de violencia. No la condenaron. Y cuando votamos cuando votamos el proyecto de resolución. Le voy a mandar la declaración, cuando votamos el proyecto de resolución para condenar la violencia derechamente, que era simplemente apretar el botón verde y decir, yo condeno la violencia sin matices, se abstuvieron. Diputada Chicardini, ¿no estuvo de acuerdo entonces con la presidenta de su partido, la actual presidenta de su partido, quien fue autocrítica respecto a la actitud de su partido con la violencia en el estallido social? Mire, en el estallido social yo creo de que van a faltar todavía muchos años más para que sigamos analizando y los historiadores con respecto de por qué se dio, ¿no es cierto?, ese movimiento social, que por dicho sea paso todavía no hemos resuelto esas demandas sociales. Y podemos hacer un análisis profundo y podemos hacer también una autocrítica, pero lo que no voy a permitir es que usted diga acá, en esta mesa, a la cual yo estoy presente y represento yo el Partido Socialista, de que nosotros avalamos la violencia. Eso Maite Orsini, por favor. Gracias. No, dije que no la habían condenado. Yo creo que la condenamos
hecho el punto. Creo que te ha hecho el punto. Creo que sería bueno, diputados, me gustaría que hablaran los otros diputados también que todavía no tienen la posibilidad de expresar sus ideas. Gracias. Yo quisiera matizar. Creo que hay una diferencia importante entre llamar a ejercer violencia y llamar a ejercer presión ciudadana. Quiero señalar que la palabra presión, quiero conceder ese punto, me parece no apropiada porque tiende a sonar agresiva. No creo que sea el gobierno, tampoco el llamado a movilizar a la ciudadanía. Sin embargo, creo que la expresión ciudadana, la movilización ciudadana es deseable en una democracia. Creo que es importante en una democracia que no solamente los ciudadanos se manifiesten a través de un voto que se ejerce cada 4 años en los casos municipales, las parlamentarias, sino que hay otras expresiones ciudadanas que son deseables para una democracia saludable. Y ahí el manifestar los intereses de la ciudadanía, a través de manifestaciones es bueno, y a mí no me parece que hay ahí un llamado a la violencia. Y el hacer de inmediato un nexo entre la manifestación social y la violencia a mí me parece que es tramposo. ¿Pero su juicio se equivocó el senador Núñez? Creo que el senador Núñez yerra en la palabra presión, creo que yerra en llamar al gobierno a movilizar a la ciudadanía. Creo que es lo correcto el instar a la ciudadanía a manifestar cuáles son sus intereses y a no olvidarse de las demandas ciudadanas de octubre del 2019 que todavía están vigentes y que todavía no hemos logrado resolver mediante acuerdos democráticos en el Parlamento. Y creo que yerra también en señalar que debiese el gobierno gobernar vía decreto, porque se olvida del rol del Congreso y eso también es parte de las instituciones democráticas. ¿No abusa la oposición al decir que las declaraciones del senador Núñez son exactamente equivalentes a llamar a la violencia? Lo que pasa es lo siguiente, a ver, ¿en qué contexto dice esto el senador? Cuando tú pierdes la correlación de fuerza en el Senado, es decir, en las urnas, has perdido y por lo tanto la correlación de fuerza en el Senado te es hostil. En esa coyuntura el senador Núñez dice, mira, en esta coyuntura lo que nos queda es que el gobierno haga presión social y gobernar por decreto. O sea, en el fondo lo que no ganas en las urnas, lo ganas por la fuerza. Ese es el mensaje, lo cual a mí en lo personal no me sorprende, porque este es el mismo partido que llamó a rodear la convención, es el mismo partido cuya diputada, una de sus diputadas, dijo que iba a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la revocación de las pensiones de gracia violentistas, es el mismo partido que fue a recibir a la salida a don Luis Castillo, que entiendo que es del distrito de mi colega acá, señor Luis Castillo, que después volvió a reincidir en su delito habiendo sido indultado. El que lo salió a recibir fue un concejal comunista. Entonces, a mí respecto al Partido Comunista no me llama la atención porque el Partido Comunista chileno es un partido que tiene una relación, Matías, instrumental con la democracia. ¿Usted ha llamado que sea excluido del gobierno? Yo y efectivamente me costó una polémica con el presidente del Partido Comunista, yo dije lo siguiente, que no es coherente un gobierno que llama a acuerdos, que llama a respetar la democracia, que llama a buscar unidad, cuando el senador del principal partido de gobierno, ratificado por el presidente del Partido Comunista, llama una cosa como esta. Ambas cosas no son compatibles. Entonces, si el presidente Boric quiere ganar en credibilidad, a mí me parece que mantener al Partido Comunista en estas condiciones no es posible. Usted lo hace desde la oposición, no como no se haga pasar como el jefe de campaña del presidente Boric. No, yo lo que le pido Preguntémosle a ella si para ella ese es un peso, por así decirlo, tener al Partido Comunista a la coalición de gobierno. Yo creo que para cualquier gobierno no es coherente llamar a la unidad y al diálogo y en paralelo que el principal partido de ese gobierno llame a gobernar por decreto. O sea, ambas cosas no son compatibles. Y el que deja además una situación muy delicada, si me permite, es a la democracia cristiana y al partido de la gente. Porque yo no puedo concebir que el Partido Demócrata Cristiano en esta coyuntura crea que es posible brindarle la posibilidad al Partido Comunista de liderar la Cámara de Diputados. No es posible. Y creo que el Partido Demócrata Cristiano ya se ha hecho demasiado desdibujamiento para seguir en esa senda. ¿A ustedes, en lo que representan aquí, les provoca, bueno, la diputada acaba de decir que yerra, hay una crítica política interesante, pero llega al punto de incomodar acá a ratos al propio gobierno en lo que Diego Chalper ha dicho, incoherencia? Miren, yo voy a empezar esta discusión haciendo una cita, si me lo permite, Matías. Pero si me puede responder Le voy para a saber... responder porque va en la misma línea. Tengo que contextualizar. Comillas. Hacerle un llamado a los trabajadores, a los vecinos, a los dirigentes, a salir a la calle, a defender el ahorro previsional de los chilenos, a exigirle en la calle, con respeto, pacíficamente, pero exigirle al gobierno que cumpla su promesa de aumento de la pensión garantizada universal. Esto fue el 12 de enero de este año. ¿Usted sabe quién lo dijo? Llamó a hacer presión.
Pero el eso- diputado Chalper. pero Pero total, déjeme terminar. pacíficamente, resalta Déjeme terminar. Lo quise recordar porque como te he visto Pero si yo no tengo esta semana drama. muy interesado en Yo no esta tengo polémica drama y a con todo las tu sector. manifestaciones pacíficas, Pero si me Daniela. puede dejar Sí, dale terminar. nomás. Que han llegado hasta el punto de pedirle al gobierno que saque, ¿no es cierto?, al Partido Comunista, que yo lo encuentro bien impresentable y además es bien contradictorio, porque fíjese que en este caso a ustedes, cuando les conviene llamar a movilizarse, a manifestarse y en los temas que a ustedes les interesa, sí es válido. Pero resulta que incluso instalan un veto antidemocrático para el resto de los ciudadanos, para el resto de los partidos, que yo creo que es inaceptable. Además, Va a yo contestar esperaba... Chalper, pero espérame, solo contésteme para usted a mí decir, primero. yo esperaba- ¿Le incomoda en yo- algo la yo ejecución esperaba- del gobierno tener Partido no, Comunista en lo dentro? absoluto. Y yo esperaba de que lo más probable es que me dijeran, no, es que la gran diferencia es que nosotros llamamos pacíficamente. Eso- Mire, fíjese, estimado colega, que las declaraciones de Núñez justamente habla de una presión ciudadana. Pero yo no veo en ningún lado que él haya llamado o convocado a la violencia, ni tampoco llamó a las calles como lo hizo usted. Es que el problema de fondo, y discúlpeme, Matías, es que acá ustedes han querido instalar una situación que no es real, es una polémica artificial, porque ¿qué es lo que dice el senador Núñez? Emplaza al gobierno a hacer este llamado. Pero ¿qué hace inmediatamente el gobierno, a través del subsecretario Monsalve? Es responderle. ¿Y qué le dice? Diputado Orsini. Vamos por la vía Sí. institucional, Yo voy a para poder poder responder, llegar a ¿cierto? Va a acuerdos a poder través del responder. diálogo. Diputada Entonces se Orsini, cerró ¿a ese usted debate. le Ustedes quieren incomoda en ocultar algo? otros temas. Diputada Caso de Chicardini, corrupción, diputada Hermosilla. Chicardini, Para nada, no tratemos de darnos tiempos más equitativos para que todos puedan expresarse. Yo no comparto la tesis de mis colegas respecto del carácter autoritario, totalitario, violentista o por fuera de la institucionalidad del Partido Comunista. Yo creo que el Partido Comunista en Chile, en su historia de Chile, ha dado credenciales democráticas de alto estándar, a diferencia de los partidos que representan quienes están hoy día en la mesa. Te he Ningún devorado militante del Partido Comunista ha tratado de hacerse del poder mediante la fuerza. Ningún militante del Partido Comunista en ningún momento de la historia de nuestro país ha actuado por fuera de la institucionalidad para hacerse de un gobierno. Y si bien acá puedo coincidir porque he aprendido en mi carrera política a buscar consenso, tenemos diferencias en cómo el Partido Comunista en otros países ha llevado sus gobiernos. En Chile, el Partido Comunista ha estado siempre del lado de la democracia y la institucionalidad. Es un partido responsable, en mi opinión, es un partido de gobierno que ha estado siempre cuadrado con el programa de gobierno y la verdad es que para mí al menos No es es un incómodo. privilegio compartir gobierno con el Partido Comunista. Diputado Moreno, la diputada Orsini acaba de decir que el Partido Comunista en Chile tiene credenciales impecables de democracia. No, el Partido Comunista en ninguna parte del mundo tiene impecables credenciales democráticas. ¿En Chile? En Chile. Tampoco. ¿Cuándo? Da lo mismo ¿Cuándo? en qué lugar y en qué momento sea. El Partido Comunista, Estamos hablando del por Partido definición, un Comunista partido chileno. marxista, leninista, usa las instituciones, usa la democracia para llegar al poder, con un fin instrumental. Eso es como por un tema de definición. Y si nos vamos al detalle, recordemos el 18 de octubre y recordemos cómo avalaban la violencia, cómo no eran capaces de condenarla con un fin que era derrocar al gobierno. Y si no me creen, hay una entrevista del presidente de Convergencia Social que dice: Diego Ibáñez, si logramos destituir al presidente Piñera, nuestra candidata es esto. Golpismo puro y duro, disfrazado de otra cosa, de lo que quieran. Pero es un partido que no hay que tener más de 2 dedos de frente para darse cuenta que usa las instituciones democráticas cuando les conviene y después, cuando pierden en la democracia, Hacen un usan golpe la de Estado. calle. Usan Hacen la un calle. golpe de Estado. Usan la y calle. sacan a los militares. No, ¿O eso fueron usan la calle. ustedes? No sé cuántos militares habrá sacado Chávez, no sé cuántos militares habrán en todos los países No, pero acá comunistas estamos hablando de que hay a lo Chile, largo del del Partido mundo. Comunista de Chile y los dirigentes La chilenos. internación de armas por Carrizal Bajo y todas esas cosas son del Partido Comunista, son cosas que están documentadas. Entonces no me vengan a decir que tiene impecables Don credenciales. Diego democráticas. Chalper, usted Eso no lo pidió tiene. poder responderle a la diputada Lo que Chicardini. pasa es que yo le agradezco en parte el emplazamiento a la colega, porque yo no tengo ningún problema con la movilización pacífica. Me parece integrante de la democracia y me parece bien. Si lo que me parece curioso es que ellas no se den cuenta que aquí un senador diga que el gobierno Sí, es tiene un que error. impulsar una movilización, uno. La Y que, diputada Orsini acaba de espérate, criticar esa parte. Pero es que vamos avanzando. Eso es un Usted Que dijo además, las dos. Escúchame, que además tiene que gobernar por decreto. También es Gobernar error. por decreto. Está bien que yo lo reconozco hoy día. Diego Vela, el presidente de su partido, apareció prestándole ropa. Pero mira, el punto central es lo siguiente. Este fue un partido donde un diputado de ese partido, en pleno estallido social, publicó un tuit
con un dibujo de un niño disparándole al presidente de la República. ¿Usted recuerda que el presidente del Partido Comunista de la época haya cuestionado eso? Yo le recuerdo que ese partido llamó a renunciar al presidente en ejercicio. ¿A usted le parece que eso es parte de las dinámicas democráticas? Entonces, yo creo que el Partido Comunista es un partido que no es, digámoslo así, ve en la democracia una cosa instrumental. Si le es funcional a sus fines, bien, y si no, se gana por la fuerza. Entonces, yo en esa coyuntura creo que parte del problema que hoy día tiene el presidente Boric y que lo tiene con las peores tasas de aprobación desde el retorno a la democracia, precisamente es porque nadie se explica cómo puedes convivir diciendo que quieres unidad y acuerdos y en paralelo el principal partido de gobierno llama a gobernar por decreto. Eso es incompatible. Les ha hecho perder el Senado. Es probable que pierdan la Cámara. Entremos en el tema de la Cámara. Les recuerdo, esto es lo que nos va a dar pie a hacer un acuerdo unitario entre todas las fuerzas opositoras y democráticas para hacer un cambio de gobierno en 2 años más. ¿Está en riesgo la presidencia de la Cámara por parte de la diputada del Partido Comunista? Sí, ¿puedo hablar algo con respecto a lo que mencionaba Usted puede Chalper hablar de decretos? lo que quiera, diputada. Sí, lo que pasa es que por favor. el diputado Chalper, lo que pasa es que cuando... No, Perdón, no sea tan diputado. sensible, diputado Chalper, aquí. Está con la piel delicada. No, para nada, nunca. De diputada Chicardini, por favor. Lo que pasa, Matías, es que, a ver, yo creo que acá existe una idea distorsionada de lo que es avanzar en algunas materias por decreto. Quizás tienen o añoran esos años como gobernó Piñera en los primeros años que no había Congreso, pero acá aterricemos, perdón, Pinochet en la dictadura estuvo gobernando a través de decreto por varios años porque no había de alguien Congreso. de las antiguas generaciones, Pero no usted, pues colega, que volvamos a la palabra Pinochet, se ha pasado mucho rato. De hecho, el bien, punto. está Diputada bien. Chicardini, Ya. por favor. Fíjese que... La gente en su casa dice... Fíjese... Las bajo la manga. Ya, Fíjese... Oye, ya, pues Orden en la contrólense, sala. No ¿qué tengo les pasa? campanilla, pero orden en la sala. Diputada, Mire, por fíjese, favor. Matías, que el copago cero, ¿cómo se hizo? A través de decreto. ¿Pero se puede avanzar en una reforma de pensiones? No. ¿Se puede avanzar en un pacto fiscal a través de decreto? No. ¿Por qué? Porque tiene que haber una garantía institucional, constitucional, o de lo contrario, el mismo día lo lleva la derecha al Tribunal Constitucional. Entonces, también pongamos las cosas en su justa medida y no nos escandalicemos y veamos que probablemente pueden haber algunas materias que se puede avanzar por decreto, pero el gobierno ha sido muy tajante en señalar de que acá no hay ningún chance de hacer algún llamado a la gente, sino diputada, que existe discúlpeme, disposición para avanzar a través del coincide diálogo. con su colega en que el tono, el énfasis Sí, o lo, por o supuesto. lo declarado por el Yo senador tengo Núñez muchos es un matices. error? Yo tengo muchos matices. ¿Con pero quién? ¿Con la el diputada senador- Orsini? No, con el senador Núñez. Yo creo de que fue un poco fuera del contexto que estamos viviendo hacer ese llamado primero por parte del gobierno, que es el emplazamiento que le hace el senador, porque acá hay señales claras, incluso pongamos de ejemplo a la ministra Jara, que es del Partido Comunista, a la cual usted quiere sacar del gobierno, estimado colega, Yo también la y sacaría. que ¿Quiere sacarla ella ha del hecho gobierno? mucho esfuerzo, pues ella ha puede hecho contestar mucho después, esfuerzo perdón, para que para nadie le poder interrumpa. avanzar a través del ¿Por qué dice que diálogo, quieren sacarla? porque le pidió al gobierno que sacara al presidente sacar al del gobierno, partido, pues. ya. Matías, es que- Pero espérame, No, para terminar, para terminar. Yo Y creo no me ha que- contestado lo de la Cámara de Diputados. ¿eh? Sí, yo se lo voy a contestar. Yo se lo voy a Pero contestar. espera que conteste la diputada Orsini. ¿Está en riesgo la posibilidad de que el Partido Comunista asuma? Efectivamente, hoy día no hay ninguno de los dos sectores que tenga los 78 votos para tener la presidencia de la Cámara. Eso es un hecho. Nosotros no los tenemos, la oposición no los tiene y hoy día la presidencia de la Cámara está en disputa por un sector que se hace llamar de centro, que va a ser quien nos va a dar la mayoría circunstancial o a la oposición o al oficialismo para construir la mayoría de ¿Quién la se Cámara. hace llamar de? Porque es un poco peyorativo. Sí, ¿Quién se disculpa. hace llamar de esa? No, yo quiero entender. El Partido de la Gente y Disculpa, Demócratas. Disculpa nada. La izquierda Quiero- lo traten de ultraderecha. Quiero entender. Estamos ¿A avanzando. quién se refiere cuando dice estos que se El hacen? Partido de la Gente y el Partido Demócrata, que para mí son más bien cercanos a la ultraderecha derecha. O a la extrema derecha. No, a la derecha en el caso de demócratas, que ya han manifestado, o sea, públicamente que quieren hacer primarias con la alcaldesa Matei, y el Partido de la Gente, que la verdad uno no sabe muy bien dónde están, a veces están en un sector, a veces están en otro, dependiendo quién ofrezca mejores condiciones. Y eso es un problema, y quisiera evidenciarlo, porque cada 8 meses... O sea, lo está tratando de mercenario.
Cada 8 meses, yo no he dicho esa palabra, pero cada 8 meses que nos ofrezcan mejores efectivamente condiciones. tenemos que negociar con una fuerza política que entró al Congreso con 9 parlamentarios y que hoy día son 3 parlamentarios, que efectivamente hacen la diferencia, y hay que negociar y entregarle nuevas condiciones para que se mantengan en un acuerdo que hicieron hace 2 años. Y un acuerdo en el que pusieron su palabra sobre la mesa, que yo creo que en política es fundamental respetar la palabra y los acuerdos. ¿Están No, yo, mira, incumpliendo algún No, acuerdo? lo que pasa es que, Matías, uno agradece estos programas porque aquí queda de manifiesto Por eso lo invitamos. frases como la siguiente, mira, que se hacen pasar de centro. Yo fuera del PDG y de los demócratas, no me sentiría muy contento de que me estén más o menos tratando como de algo que quiero ser y no soy. O sea, si esa es la manera en cómo quieren construir una mayoría en la Cámara, yo no creo que sea la mejor idea. ¿Qué creemos nosotros? Que al gobierno le vendría bien un Congreso liderado por personas de oposición. Porque este gobierno lo que necesita, en nuestra modesta opinión, si quiere construir acuerdos, cuando ha perdido la mayoría en el país, cuando ha perdido la mayoría en el Congreso, es tener contrapesos para construir colaborativamente. Cuando la colega Chickardini dice que no se ha podido avanzar en la reforma de pensiones, eso no es cierto, no se ha podido avanzar en la que ellos quieren, que está básicamente en contra el 80% de los chilenos cuando tú les preguntas por los puntos de cotización. Entonces, claro, si el gobierno quiere insistir por la fuerza, por decreto, por como sea, en sus malas ideas, claro, el problema no lo tienen con nosotros, lo tienen con la mayoría de los chilenos. Entonces, ¿qué creo que va a pasar, Matías? Yo creo que si somos capaces en la Cámara de construir un acuerdo de gobernabilidad que nos permita hacerle un contrapeso al gobierno desde la oposición, es una buena noticia para Chile. Y creo que lo que ha ido construyéndose es algo que modestamente he denominado unidad para el cambio. Unidad de las fuerzas opositoras, que estuvimos por el rechazo para brindarle al país un cambio de gobierno en 2 años más. ¿Esto es el preámbulo de un acuerdo con los republicanos para todo lo que viene? ¿Una concertación grande, amplia? Mire, yo tengo la sensación que a mi papá siempre le van a preguntar, Matías. ¿Cómo? A mi papá ¿Ya? siempre le van a preguntar cómo votó el 88. ¿Ya? A mi generación siempre nos van a preguntar cómo votamos en el plebiscito del 2022, si votamos apruebo o rechazo. Ese va a ser el clivaje de mi generación. Y por lo tanto, todos aquellos que estuvimos en contra, o sea, en el fondo estuvimos rechazando esa mala propuesta que nos llevaba, como dijo el presidente Frey, a una verdadera dictadura de facto. La primera convención. La primera convención, yo creo que tenemos el deber moral y político de ofrecerle una alternativa al país, porque en el fondo la izquierda lo que nos está notificando con las reflexiones del senador Núñez es que no han abandonado ese proyecto político. En el fondo de su corazón están esperando el momento para volver a la ¿Ellos o carga. todos? No, yo estoy hablando del senador Núñez. Ah, ya. Estoy hablando Es que del habló senador bien en Núñez. general, yo por eso quiero acotar. Yo creo que ese mundo de la izquierda no ha abandonado ese proyecto político. ¿Quién y es? por lo tanto, Acóteme ese mundo de la izquierda. el mundo o del Partido Comunista, ya. el mundo de los Es que sectores diga el Partido optimistas. Comunista para Bueno, tratar ese de... mundo de la izquierda y por lo tanto... Es que todos ellos los también son del estamos- mundo de la izquierda. Por eso, ese mundo de la izquierda, yo no le he Ese escuchado- partido, dice usted. Yo creo que el mundo del Partido Comunista, y que además comulga con la tesis del octubrismo hasta el día de hoy, en mismo esta opinión, todavía sigue enamorado de ese proyecto político. Y por lo tanto, todas las fuerzas de oposición tenemos que construir Juntos, una pero no alternativa. revueltos, Benjamín Moreno. ¿Qué Construir problema los tiene con pactos que haya que Chalper hacer. para estar No, con él no tengo ningún problema. Pero con su partido, con los a ver, demócratas? hay que tener claro que acá lo que tú le tienes que ofrecer a las personas no son simplemente una alianza electoral. Exacto. Porque ¿qué es lo que pasa? Todos los partidos llegan a la época electoral y se empiezan a desesperar que con este ganá y que con este no. ¿Y quién piensa en el día después de la elección? Aquí no hay que olvidarse que toda la política se hace a través de personas. Tú puedes tener muy buenas ideas, muy malas personas. Tú puedes tener muy malas personas y muy buenas ideas. Entonces, creo que dije lo mismo, parece. Pero No hay bueno, problema, se pero entendió. entendimos Pero el punto es Pero que mira, después de tú puedes Frontón tener... una y idea Craig, programa. todo es posible. Claro, pero si el presidente se equivoca con el Fondbona y Ya, el ok, se Craig, entiende. cualquiera se puede equivocar. Pero aquí lo ¿Usted da por importante hecho que se equivocó? A lo mejor habrá es que esa fue la interpretación que hizo la ministra Toá. Ah, ya. Por lo menos. Salió ¿Que la ministra se equivocó o que dijo eso? No, que quiso decir eso. Parece. Se Sí, equivocó los se equivocó apellidos. el apellido. Dijo Narbona y quiso decir Fondbona, pero bueno. De Craig. mal gusto también lo que hizo, pero en fin, no sorprende. Pero aquí lo que hay que mirar también es que somos proyectos políticos distintos y que está bien que ellos tengan su proyecto y que nosotros tengamos el nuestro. Eso no quiere decir que acá se va a dar una lucha fratricida donde entre nosotros nos vamos a enfrentar para entregarle en bandeja un espacio a la izquierda como en Valparaíso, que lo ha hecho muy mal, como en Viña, que lo ha hecho muy mal, como en la comuna de Santiago, donde esperamos que el exalcalde Felipe Alessandri recapacite porque él es la persona que tiene las mejores condiciones y conoce la mejor manera la comuna. Y La gente para de cerrar... Santiago no piensa lo porque- mismo, por algo perdió la elección. No, porque va marcando bastante bien, pero todas estas cosas son cíclicas también. Pero para cerrar, la diputada Chickardini decía, miente, que algo queda. Bueno, nada más claro que lo que acaba de decir. La ministra Jara con una gran disposición. Al igual que ella, yo he estado siguiendo la comisión de pensiones.
en todas esas cosas. Entonces no me pueden ir a contar ese cuento se lo puede ir a contar a otro que no ha estado ¿Qué ahí. cuento, perdón? El cuento de que la ministra Jara con la mayor disposición. La ministra Jara no tiene buena No definición. tiene la Perdón, mayor disposición porque se están dio, tratando de oye, empujar no puede su ser. proyecto de No puedo pensiones, creer. no el proyecto de acuerdo. Si tuviesen acuerdo, hubiesen dividido la reforma hace tiempo en diferentes puntos que se lo han propuesto de distintos lugares. Yo fui a la primera reunión de pensiones. ¿Sabe lo que hicieron en esa reunión al final? Aquí les entregamos un papel para que firmen. De la nada. Pero sin yo avisar la recuerdo nada. que en ese No decía primer el papel, yo recuerdo que ese primer papel era No decía 6% nada. para... No, Mira, el papel Matías, y después va en era 3-3. 6-0, era 6-0, El papel después era para 4-2, No, después ¿sabe cuál es el problema que 3-3. tiene este gobierno? 3 y No 3, es la pero ¿qué oposición. le pasa? El problema que tiene este gobierno es que su principal enemigo es Es la que nosotros realidad. no podemos avanzar en lo que ustedes quieren, El que es principal mantener el enemigo de sistema este gobierno AFP, es la realidad. de poder Están poner todo chocando De uno. constantemente Usted contra viene la al- muralla de la diputada Chiquitini realidad. ahora. Porque los chilenos quieren seguridad y el gobierno no es capaz de brindarles seguridad. Gracias, diputado Moreno. Los chilenos Que quieren el hable- 6% que y no son responda- capaces de respetar eso. Que Y una responda serie la de cosas diputada Chiquitini, por favor. Lo que pasa, Matías, es que a mí me sorprende lo que el diputado transmite con tanta liviandad con respecto a la ministra Jara. O sea, yo creo que todo Chile... Distinta a la suya. ¿Por qué es Es que liviano todo- pensar distinto a usted? Mire, Porque él todo piensa Chile- que no es dialogante. Usted que sí es dialogante. Pero si todo Chile se ha dado cuenta de la capacidad que ha tenido la ministra Jara de llegar a acuerdos en otras materias. En el salario mínimo con los empresarios y las pymes, con los trabajadores, por cierto, en 40 horas. Hoy día con la reforma de pensiones ha hecho hasta lo imposible para poder, a través de mesas de trabajo a las cuales usted no participó, estimado colega, su partido político tampoco estuvo. Yo fui la primera que fue un verdadero tongo. Varias ¿Ya? reuniones en las que no Cuando hemos tú armas podido un llegar a un buen tongo, puerto, porque eso es. el problema es que tenemos una oposición obstruccionista que no ha querido ceder ningún ápice. Los partidos oficialistas hemos estado disponibles a aquello, hemos corrido el cerco, la ministra a través, ¿no es cierto?, de las conversaciones que ha tenido justamente con la oposición, también ha demostrado que hay que ceder posturas. No nos podemos quedar rígidos en lo que nosotros creemos o pensamos. No, nadie puede Si el quedarse objetivo rígido. mayor es que le podamos Acuerdos. mejorar hoy día las pensiones a los jubilados y no en 30, 40 años Chiquitini más. tocó un punto sensible porque usted dice que hay una oposición obstruccionista. El presidente de la República en varias oportunidades ha dicho lo contrario y agradece. Recién el ministro Grau, que estaba sentado aquí, agradeció mucho a su antecesor Lucas Palacio por un trabajo conjunto. ¿Eso es obstruccionismo? Lo que hemos visto en el Congreso ha sido rechazo de la mayoría de los proyectos que van en mejora de la gente. O sea, en 40 horas, salario mínimo, royalty minero. Eso es lo que yo he visto, lo he hecho, es algo más concreto que especular, ¿o no? Pida la palabra, dice, súper Matías. corto y habla. Déjeme que hable el Orsini y luego usted, Benjamín. Ya. Yo quiero disputar otro punto que ¿Es señaló Benjamín. obstruccionista esta posición? Creo que sí, la verdad, el haberse bajado de la mesa de seguridad, el haberse bajado de la mesa de pensiones, el haber rechazado la idea de legislar una reforma tributaria, a mí me parece que son señales claras de obstruccionismo. Podemos citar al diputado Boric. Sin embargo, hay un punto que me gustaría, Matías, poder hacer porque no quisiera dejar ¿Cómo pasar. votó en la reforma tributaria el presidente Piñera? Y en la reforma de pensiones y en todas ¿Cómo las votó? cosas, la idea Momento, de- por favor, pero estoy haciendo una pregunta a la ¿Idea diputada, les legislar? pido. Yo te diría que la voté a favor, la idea de legislar. La PGU la votamos a favor. La idea de legislar. Pero mira, Estaba hablando, discúlpeme, estaba hablando el diputado Orsini y yo le hice una pregunta entre medio. Le pido que siga, por favor. Pero quiero decir algo. Señalar que la oposición actual es obstruccionista no quiere decir que la mía no lo haya sido. Yo no he dicho... Buen punto. que ¿Ustedes no- fueron obstruccionistas? Sí, creo que también lo fuimos. Creo que también lo fuimos y creo que el ser gobierno, el tener en el cuerpo 2 periodos parlamentarios, me ha dado la madurez suficiente para poder reconocer cuando creo que efectivamente debimos haber dialogado más. ¿Cómo Pero- toma pero esa déjame- esa autocrítica? Yo Sí, quiero yo valorarlo. llevo años en esto Pero y me valorarlo. cuesta encontrar autocríticas de ese calibre. ¿Cómo lo toman ustedes? Yo, Disculpe que le yo interrumpa. primero quiero valorarlo y creo que es muy valiente de parte de la diputada Orsini reconocer eso y valorar la buena disposición que muestra en ¿Y usted en es ciertas autocrítico cosas. en algo de lo que le dicen a ustedes ser obstruccionista con este Yo gobierno? no creo que sea, eso quería ser muy breve, no creo que sea obstruccionista votar en contra de reformas que yo genuinamente creo que son malas. Pero la idea de Y legislar una la idea de reforma legislar tributaria. tiene ciertas ideas matrices. Si tú me presentas un proyecto donde la idea de legislar es votar a favor de subir impuestos en un país que no crece, en un país con estancamiento económico, con una serie de problemas, te la voy a votar en contra, porque creo que es una mala idea de las ideas matrices, tal como decía el diputado Boric,
cuando defendió votar en contra de la idea de legislar una serie de proyectos, es legítimo poder votar porque uno está en contra de las ideas matrices. Pero no fuimos los únicos que hemos votado en contra. El 62% de los chilenos votó en contra de varios de los proyectos que están tratando de resucitar vía reformas emblemáticas. Entonces, no somos los únicos. De nuevo, Diputado el problema de este gobierno no es la oposición, es la realidad. Disculpe, no estaba en la pauta, pero me pareció interesante lo que acaba, la autocrítica o la reflexión que hace la diputada Orsini. ¿Cómo la toma, diputado? No, bien. O sea, yo personalmente creo... ¿Había escuchado una autocrítica así usted? Sí, lo que pasa es que hemos conversado... ¿En público? ¿En un canal de televisión? Yo recuerdo que algunos otros colegas del Frente Amplio han tenido una mirada de ese tipo. Perdón, Matías, nosotros votamos en contra del presupuesto de Carabineros. Sí, lo pusieron en cero. Lo pusimos en cero. Y probablemente algo que hoy día no harían. Pero mira, eso fue muy evidente. Lo que no es evidente que un diputado diga, he madurado y fuimos obstruccionistas. Hay casos puntuales como ese en particular, porque no quiero decir que todas las acciones que tomamos fueron obstruccionistas, pero efectivamente votar y poner en cero el presupuesto de Carabineros es evidentemente algo que mira, no volvería a hacer. Yo te quiero confesar una cosa. Yo de un tiempo a esta parte tomé la decisión de terminar con esta lógica de emplazarnos tanto respecto de las dinámicas que hemos tenido en el pasado, ¿sabes? Porque eso es lo que hace estancar al país. Ahora, eso nos lleva a dos conclusiones inmediatas. La primera es que tenemos que reformar el sistema político. Porque aquí, más allá de las conductas de los actores, el sistema político promueve la polarización, promueve la fragmentación, promueve que los parlamentarios se atrincheren en nichos de apoyo que les permitan salir electos en el sistema parlamentario proporcional. De derecha y de izquierda. De derecha y de izquierda, y eso creo que le hace mal a Chile. Así que eso es una tarea de corto plazo que tenemos y me alegro escuchar la reflexión de Maite porque me da la impresión que la consecuencia de eso es que avancemos a reformar el sistema político. Y lo segundo, yo cuando escucho a la ministra Toá destacar la agenda de seguridad y decir que está muy contenta de todos los proyectos de ley que han aprobado, yo me encantaría que ella le agregue una nota al pie. Le agradezco a la oposición, porque gracias a la oposición esto ha sido posible, porque sin los votos de la oposición esto no habría sido posible, al punto, Matías, de que algunos de los proyectos que se presentan son proyectos que los votaron gracias a la oposición. O sea, con los votos del oficialismo no salían a flote. Después, cuando yo veo que nos critican por la postura que tuvimos en la reforma tributaria, a ver, la reforma tributaria es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Él plantea el rayado de cancha. Y obviamente le dijimos en múltiples ocasiones que ese rayado de cancha no nos gustaba porque afectaba a las pymes, en fin. Y ellos insistieron en esa estrategia. Mario Marcel tomó la decisión de irse en bloque a la cancha porque confió con que iba a contar con 5 o 6 votos que podía conseguir. No los consiguió. Yo creo que hoy día está buscando una cosa distinta y por eso ha hecho una concesión a la democracia cristiana que me parece una buena noticia y nosotros vamos a estar abiertos a conversar. Y cierro con el tema de la reforma previsional que, mira, yo he estado bien metido en la reforma previsional, he tenido la posibilidad de conversar con la ministra Jara. Hay 3 patitas de conversación. ¿Es dialogante o usted cree como el diputado Moreno? Yo considero que es una mujer muy dialogante. Muchas gracias, diputado. Pero el problema que tiene la ministra... Oye, también conversa. Pero el problema dijo que no era dialogante. No cede. O sea, no. Que no yo con la ministra conversar. Yo con la ministra Jara he podido conversar, pero mira, el problema que tenemos es el siguiente, para que le digamos la firma a los chilenos. En lo que respecta al alza de la PGU, estamos de acuerdo. En lo que implica la reforma al sistema, estamos en el 90% de acuerdo. Hay algunas diferencias respecto de si el inversor es distinto al administrativo. Está bien, eso lo puedo. Pero en lo que no estamos de acuerdo, y ahí yo la invitación que le hago al gobierno es tener realismo, es en los 6 puntos adicionales y su destino. Yo creo que ya es un hecho de que no nos vamos a poner de acuerdo en los puntos de reparto. No porque estemos en contra solamente nosotros, sino que porque la inmensa mayoría de los chilenos están en contra. Por lo tanto, ¿por qué el gobierno no avanza en aquello que hay acuerdo? Nosotros le ofrecimos, y voy a sincerar una cosa, que ¿por qué no hacían una especie de bono de reconocimiento con cargo a esos puntos para mejorar las pensiones actuales? El ministro Marcel quedó a analizarlo desde su viabilidad financiera. Bueno, ahí tiene usted una alternativa. Excelente. Yo sé que un sector de la oposición, Matías, no estaría con nosotros en eso. Y estamos dispuestos a avanzar en una lógica de ese tipo como de bono de reconocimiento. Pero ahí el gobierno tiene que ser un poquito más audaz y no seguir atrincherado en los puntos de reparto. Pasar también un tema que es re interesante. Yo sé que a veces es poco sexy. No se vaya, no cambie de canal porque este tema le va a parecer duro, pero es el más importante. Reforma el sistema político, que es como el techo en el cual puede operar bien o mal la política. Diputada Chiccardini, ¿usted sería partidaria de sentarse a dialogar, a conversar y llegar a un acuerdo rápido? Sí. Lo rápido, siéndolo seriamente. Sí, absolutamente. ¿El sistema político? Siempre disponible. Lo que yo creo ¿Está que... todo disponible? ¿Quién se opone? ¿Por qué no se sientan el lunes y salen la semana? Porque probablemente, Matías, probablemente Matías... procesos constituyentes. Perdón, lo que pasa es que hay temas de mayor importancia y prioridad ciudadana. Y en eso nosotros no nos podemos perder. ¿No es prioritario el sistema político? Estamos centrando el foco en seguridad. Estamos poniendo
todo lo que sea necesario a través del diálogo y los esfuerzos que ha hecho el gobierno para poder llegar a acuerdo en reforma de pensiones, porque esta reforma lleva 10 años, Matías. Ya llevamos más de un año en el Congreso Nacional. Yo entiendo lo que dice el diputado Chalper, pero ¿por qué no cedemos en nuestras posturas para poder darle una solución a las jubilaciones indignas y miserables que hoy día tienen nuestros adultos y adultas mayores? ¿Se incluye usted en el cedemos? Pero perdón, lo que pasa es que cuando acá algunos instalan de que nosotros no vamos a ceder en poder avanzar en un seguro social, fíjese que eso se traduce en que no vamos a poder mejorar las pensiones actuales. Y eso es así, No. porque no solo depende de la PGU, depende de un esfuerzo colectivo y solidario. Tenemos que hacer los esfuerzos para poder avanzar en una propuesta que a lo mejor no nos va a gustar a todos, pero el camino del medio significa en que también nos hagamos cargo de salirlo de nuestras trincheras y pensar en el objetivo mayor que es ciudadano. Entonces, Régimen por eso político. hago una reflexión, Sí. porque Diputado, lo que acá, solo para terminar, lo que acá pretenden mantener el sistema actual de AFP No, no es eso. es decir, que están defendiendo este negocio multimillonario, que han tenido utilidades Diputado, así exorbitantes, pero además decirle que van a mejorar las pensiones en 20, 30 Diputado años. Orsini, ¿usted qué piensa sobre la reforma del sistema político? ¿Le parece Sí. prioritario? O sea, yo personalmente creo que es una discusión que es del proceso constituyente, que en mi opinión sigue abierto. Opa. En mi ¿Cómo? opinión A ver. sigue abierto. Ah, pero ¿en el Congreso o usted llamaría a una nueva convención? Yo creo que, o sea, es un proceso largo que está abierto. Hay un plebiscito que se aprobó con una amplia mayoría en la ciudadanía que llama a tener una nueva constitución. Y nosotros no le hemos entregado a Chile esa nueva constitución y es una tarea que como políticos tenemos pendiente. ¿Es prioritario eso? No creo que sea prioritario. ¿Y usted Sí, abriría un creo- tercer proceso ahora? En este momento no. Creo ¿Cuándo? que hoy día, creo que en el próximo gobierno. Además, Próximo. fue rechazado Yo creo por la que- gente de la convención, entonces Creo hay que otros en temas de este momento interés. efectivamente es prioritario que las pensiones de los adultos mayores suban hoy, urgente. Es prioritario que la gente pueda llegar a fin de mes con el salario que recibe. Es prioritario que la gente camine por la calle de manera segura. Eso es lo que urge resolver hoy día y eso es en lo que nos tenemos que centrar. Ahora, ¿eso significa que tenemos que dar por muerto el proceso constituyente? No. Tenemos que dar esa respuesta y a mí personalmente no me gusta el hiperpresidencialismo y creo que es importante que tengamos un sistema político que sea más representativo, más democrático. Cabe la posibilidad que estos dos sectores sean gobierno en el próximo periodo. Es una obviedad del porte de una catedral. A Pero no es ustedes, una si prioridad. ustedes fueran gobierno el próximo periodo, ¿les gustaría que en ese gobierno, y lo misma pregunta para ustedes, se abriera un tercer proceso casi con un sí y un no? Sí. ¿A usted, diputada Chicardini? No creo. ¿A usted, diputado Moreno? ¿A usted, diputado? Absolutamente innecesario y creo que además sería un gran error y lamento que la diputada Orsini lo sincere, cosa que nosotros sabemos, que es que un cierto sector de la Yo no sé izquierda por qué no ha me renunciado. Bueno, porque, no ha renunciado. no sé por qué pregunto, pero lo que sí sé es que tengo que despedirle porque estamos en la hora de las noticias. Diputada Chicardini, diputada Orsini, diputado Moreno y diputado Chalper. Gracias, les agradecemos. Y eso es lo que nos debe mover. Muchas gracias, diputados, por haber estado aquí en esta interesante conversación y debate. Connie, nos tenemos que despedir porque vienen las noticias. Exactamente, y además la noticia principal del día, cierto que encontraron con vida a los pescadores que estaban desaparecidos en la isla Santa María. Después de una semana los encontraron esta madrugada en Pichilemu. Así es que las noticias, que tengan un muy buen domingo. Y buena semana, gracias. Chao, gracias.